Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues me da gusto verlos así contentos, alegres, ¿verdad? Saludándose con cariño, con gozo. Es un placer poder estar aquí en la casa del Señor una vez más. Y hemos venido, ¿verdad?, con el deseo, como decía el canto, de alabarle, de exaltarle, ¿verdad? Con el deseo y la intención de humillarnos delante de su presencia y reconocer que le necesitamos, amén. Que solamente Él es digno de ser adorado, de ser exaltado. ¿Qué no podemos decir del único Dios verdadero que ha extendido su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas, ¿verdad? Él, con su luz admirable, como decía el canto, vino, ¿verdad?, y iluminó nuestros corazones, iluminó nuestro entendimiento con su palabra. Y es precisamente lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos cuando nuestras vidas se encontraban perdidas, se encontraban sin rumbo, se encontraban sin dirección, cansadas, sin esperanza? Pero en medio de nuestra tormenta llegó Jesucristo, ¿verdad? En medio de nuestra tormenta llegó Jesucristo. Y lejos de venir a condenarnos por nuestro pecado, lejos de venir ¿verdad?, a echarnos en cara, simplemente Él, ¿verdad?, extendió su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas y dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, por eso es que estamos agradecidos, por eso es que estamos contentos, por eso es que nos reunimos aquí para alabarle, porque no se compara con nada lo que hemos recibido de Dios, aunque en momentos las circunstancias de nuestras vidas, lo que nos rodea, como que quiere nublar esa verdad, esa grandeza que hemos recibido de parte de Dios. Pero hermanos, es una verdad que tú y yo tenemos que tener bien, ¿verdad?, presente lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que ahora somos en Dios a través de Cristo Jesús, amén. Y por eso, hermano, tenemos que alabarle, tenemos que bendecirle y tenemos que seguir anunciando que solamente Jesús es la verdad, que solamente Jesús es el camino, que solamente en Jesús se encuentra la vida. Porque la verdadera vida, obviamente, físicamente hay mucha gente que camina de aquí para allá y de allá para acá, y cada vez más sube la gente, ¿verdad? La sociedad crece más, pero mucha gente, la verdad es que aunque anda caminando y respirando y anda latiendo su corazón, la Biblia nos muestra que espiritualmente está muerta. Y así andábamos nosotros antes de venir a Cristo. En esa condición estábamos, sumidos en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, pensando que esta vida era todo. Pero de repente llega la luz de Jesús, nos ilumina y nos muestra la verdad, y todo cambió, amén. Y por eso estamos contentos, estamos alegres. Y en esta tarde, bienvenidos sean todos, especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que este tiempo que usted ha dispuesto para venir en esta tarde, pues de alguna manera sea recompensado con una palabra de Dios para su corazón, que le fortalezca, que le llene de fe y que le ayude a seguir adelante en medio de un mundo que es difícil, amén, por todas las cosas que vienen en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Saúl Arana, soy el pastor de aquí de Capilla Calvario, y solamente
como manera de información, los baños están saliendo en aquella puerta a la derecha, si usted necesita usar el baño. No acostumbramos a pasar un ofrendero, no porque tenga nada malo, simplemente porque pues nosotros hemos optado por dejar que cada uno dé conforme lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Dice su palabra que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y el dar es una manera de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de lo que tú das, tú reconoces que todo lo que tú tienes proviene de Dios y que tu confianza está en Él. Amén. Pero queremos que el que lo haga de corazón, que no lo haga por obligación o por presión, porque de nada vale. Tiene que ser una ofrenda para que adore a Dios. Entonces, si alguien gusta ofrendar o diezmar, allá está la cajita de las ofrendas al final allá. Y entonces también queremos decirle que aquí estudiamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso, porque creemos que de esa manera nosotros podemos aprender más de la palabra de Dios. Y como la palabra para nosotros es todo, la palabra es lo que gobierna nuestras vidas, debe de hacerlo. Creemos que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para prepararnos para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en Cristo Jesús. Entonces por eso le damos prioridad a lo que dice la palabra, ¿verdad? No tanto a lo que yo pienso o siento, sino a lo que la palabra de Dios dice, amén. Y entonces aquí solamente yo soy un instrumento que me pongo en las manos de Dios, pero el que puede hablar a su corazón es Dios, si usted abre su corazón y se dispone a oírle en esta tarde. Amén. Entonces estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 5. Estamos viendo el famoso Sermón del Monte que Jesucristo nuestro Señor predicó a grandes multitudes, pero que en sí iba dirigido particularmente a sus discípulos, sus verdaderos seguidores, aquellos que habían creído en Jesús y se habían rendido a Él. Para ellos iba dirigido este Sermón del Monte. Amén. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 dice así en el nombre de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más agradecemos la bendición de poder estar delante de ti para, Señor, meditar en tu palabra, para escuchar tu voz. Señor, nosotros creemos a lo que tú dices, que no solo de pan vive el hombre, sino cada palabra que sale de tu boca. Y creemos con todo el corazón que este libro es el libro inspirado por ti, Señor. Y que a través de él, Señor, tú, mi Dios, nos hablas, te revelas a nosotros, nos enseñas, nos santificas y nos ayudas a vivir bajo tu voluntad. Por eso es que en esta tarde pedimos que abras nuestros oídos, que quites toda distracción, que quites toda ansiedad, que quites todo aquello que quiere estorbar para que no pongamos atención en esta tarde, y que nos ayudes para que humildemente, Señor, nos dispongamos a escuchar tu consejo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón en esta tarde. Conoces tú su situación, conoces tú sus pensamientos, conoces tú sus problemas, su necesidad,
conoces dónde está en este momento, dónde se encuentra. Yo te pido que ahí personalmente, Padre, a través de tu palabra, hables a cada vida que está aquí, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, como introducción solamente, mencionar una vez más que estamos, ¿verdad?, en este pasaje de Mateo donde Jesús predica el Sermón del Monte, famoso Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte se extiende desde, ¿verdad?, el capítulo 5 al capítulo 7, amén. Y en este Sermón del Monte, Jesús, como le digo, le predica a las multitudes. La Biblia nos enseña que cuando Jesús andaba hablando, ¿verdad?, el Evangelio, las buenas nuevas, pues mucha gente lo empezó a seguir. ¿Por qué? Porque pues andaba haciendo milagros, andaba haciendo maravillas. La Biblia dice que él veía las multitudes y se compadecía de ellas. Entonces Dios andaba haciendo muchos milagros y mucha gente le estaba siguiendo, porque pues ¿quién no tiene necesidad como ser humano, verdad? Entonces Jesús llega a este monte y dice que se dispone a predicar el Evangelio. Y hay una grande multitud que le está escuchando. Pero no todos los que estaban ahí verdaderamente le seguían de corazón. No todos los que estaban ahí verdaderamente eran sus discípulos, sino algunos de ellos le seguían por conveniencia. Gracias, hermana. Gracias. Algunos de ellos le seguían por conveniencia. Pero aquí Jesús se va a dirigir con estas palabras y con estas enseñanzas específicamente a sus discípulos, aquellos que han creído en Él y aquellos que con un corazón sincero han creído en Él como su Señor y su Salvador, de alguna manera, que Él era el Mesías, el que Dios había enviado para salvar al mundo de su pecado. Entonces para ellos va dirigido no para toda la multitud que en ese momento lo escuchaba. Entonces en este Sermón del Monte, Jesús, de alguna manera, si sintetizamos todo, Él está hablando de la identidad, ¿verdad?, de aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Cristo, de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, de aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, se han arrepentido en su corazón. La identidad tiene que ver con el carácter, tiene que ver cómo debe de ser, cómo debe de actuar y cómo debe de vivir aquel que se dice cristiano. Porque digo, muchos se dicen cristianos, pero de decir a hacer hay un grande trecho, amén. Entonces en este Sermón del Monte, de alguna manera, Jesucristo está haciendo una descripción de la identidad, ¿verdad?, a través de hacer mención del carácter de todo aquel que verdaderamente ha venido a Cristo. Y también en este sermón vemos, ¿verdad?, la función de aquel que ahora está en Cristo, del cristiano. ¿Cuál es la función? Bueno, la función, todo cristiano tiene una misión en este mundo. Después de que Jesucristo lo salva, tiene una misión para él. ¿Y cuál es esa misión? Es influenciar a este mundo en el cual vive. Amén. Esa es la misión de todo creyente verdadero, de influenciar, ¿verdad?, a este mundo en el cual vive, por el cual está rodeado. Y eso incluye su familia, eso incluye sus compañeros de trabajo, eso incluye sus compañeros de la escuela, eso incluye donde tú quieras que estés, que está rodeado, los incluye ahí. Somos llamados y tenemos una misión a influenciar, ¿verdad? Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos en Cristo, somos llamados a hacer una influencia en este mundo. Amén. Ahora, ¿cómo es que el cristiano verdadero, el que ha entregado su vida a Cristo, va a hacer influencia
en aquellos que no quieren saber nada de Dios y que no quieren hacer su voluntad. Bueno, la manera que uno puede hacerlo no es obligándolos a que acepten o ¿verdad? Estar cada rato condenándolos al infierno o estar nada más resaltando sus errores. No, no es la manera de hacer, hermano, eso. ¿Por qué? Porque debemos de acordarnos que nosotros éramos así también antes de que esta verdad se nos revelara a nosotros. Y no pudimos cambiar hasta que no Cristo se reveló a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no, la manera de influir en el mundo es siendo lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios primeramente. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que a todo el que cree en su nombre, a todo el que le recibe, Él le dio potestad, autoridad de ser llamado hijo de Dios. Primero que nada, la manera de influenciar al mundo es siendo lo que somos, comportándonos como lo que somos. ¿Cómo somos? Hijos de Dios, amén. ¿Y cómo se comporta el Hijo de Dios? Viviendo como es digno de nuestro Dios. Porque nosotros le estamos representando aquí en la tierra. La gente no ve a Dios directamente, pero lo ve a través de nuestra manera de vivir, de nuestras acciones, de nuestras palabras, amén. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a influenciar al mundo? Bueno, siendo lo que somos. Si decimos, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, yo he nacido de nuevo, yo soy hijo de Dios, pues entonces hay que vivir como tal. Tenemos que vivir como somos. Tenemos que vivir lo que sabemos. Venimos a aprender la palabra aquí. ¿Para qué? Para nada más tener el conocimiento, para sentirme más que los demás, para decir que yo sé la palabra. No, es para aprenderla y ponerla en práctica. De esa es la manera que podemos influenciar al mundo. Entendiendo la palabra de Dios para después llevarla a la práctica, para que eso traiga influencia en aquellos que no conocen la palabra, en aquellos que no quieren nada de Dios. Amén. Entonces, hermano, veíamos la semana antepasada, porque la semana pasada nuestro hermano Juan compartió, la semana antepasada veíamos el verso 13 de Mateo, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y rápidamente podemos decir, para recordar y refrescar un poco, que hablábamos que la sal tiene muchas propiedades, amén. Y una de sus propiedades es preservar la corrupción. Otra de sus propiedades es sazonar y dar sabor. Otra de sus propiedades es que estimula a la sed, hermanos, amén. Entonces, hermano, Jesús le dijo a sus seguidores, a los que están en Cristo Jesús, dice, el cristiano es la sal de la tierra. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, y como tal, hermano, nosotros los creyentes debemos de tomar, ¿verdad?, el lugar en este mundo corrupto, amén, por el pecado, y poder penetrar en él. ¿Para qué, hermano? Para poder influenciarlo con las verdades del reino de Dios por medio de la forma, otra vez, en que vivimos, en que pensamos y en que hablamos. Vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano es la sal que Dios usa, hermano, para evitar que este mundo, o sea, la gente, el sistema de creencias, de pensamientos que hay en este mundo, se desemboque y se desenfrene en su totalidad. Tú y yo como creyentes formamos una parte importante para que este mundo que está hundido en su pecado, en su rebeldía contra Dios, que tiene su manera de pensar contrario a lo que Dios dice y hace lo que contrario de lo que Dios quiere, tú y yo formamos una parte importante para que no esa, ¿verdad?, rebeldía, ese pecado no se desborde, no se desemboque en una totalidad, hermano. Porque como decían, mencionamos la semana pasada,
bueno, otra vez estoy con la antepasada. Si usted ve cosas, si yo veo cosas en estos tiempos que son horribles, que la gente hace, que tú dices y yo digo, ¿cómo puede ser que un ser humano tenga el corazón para hacer algo así? Imagínate lo que fuera si la iglesia, si el cristiano no estuviera aquí representando a Dios de alguna manera. ¿Cómo estaría este mundo? Si ahorita como está a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno y hacen tanta barbaridad. Imagínate tú. Por eso es tan importante. Y Jesús dice, bueno, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, hermano, el mundo llegaría a una total degeneración, tanto mental como moralmente. Tanto mental como moralmente. Mateo, que es el pasaje que estamos leyendo al principio, Mateo 14 al 16, lo voy a leer una vez más. Dice, vosotros, ya vimos que Jesús dice que somos la sal de la tierra. Ahora Jesús dice, no solamente son la sal de la tierra, sino el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Del 16 dice, así de esa manera, como esta luz fue puesta en el candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice, así alumbre vuestra luz delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién? Al Padre. Entonces, de alguna manera, hermano, vemos aquí lo que somos en Jesucristo. La identidad del cristiano verdadero es lo que Jesús está dando a conocer y está enseñando aquí a los que le siguen. Ahora, identidad, estatus, posición. Usualmente, hermano, uno de los problemas que a veces tenemos como creyentes es que a pesar de que la palabra nos dice lo que acabamos de mencionar hace un rato, que aquellos que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a veces lo dudamos. Se nos hace difícil poderlo comprender y aceptar, y seguimos con dudas en nuestro corazón, seguimos con inseguridad, y el diablo aprovecha todo eso para, ¿verdad?, en nuestra contra, y para evitar que nosotros seamos lo que verdaderamente somos. A veces hablas con creyentes y cuando tú les preguntas quiénes son en Cristo, dudan para decir lo que la palabra dice que son. Cuando la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. No importa lo que sucedió en el pasado, si entregó su vida a Cristo, si se arrepintió de sus pecados, es nueva criatura en Cristo. Ha nacido un nuevo hombre en Él. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado de condenación a salvación. Ha pasado de oscuridad a luz. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Y no tiene que ver nada con lo que Él le hizo, o lo que Él era, o lo que pueda hacer más en el futuro. Pero desgraciadamente como creyentes muchas veces dudamos de nuestra identidad. Y aunque Efesios nos dice que el que está en Cristo ha recibido, ¿verdad?, el derecho de ser adoptado por medio de Jesucristo, el que está en Cristo ha sido redimido, el que está en Cristo es coheredero juntamente con Cristo de todas las bendiciones. Pero aunque la palabra lo dice, a veces el creyente duda en creerlo. Y eso afecta para que él pueda vivir lo que es. Amén. Entonces, la identidad del cristiano, hermano, delante de Dios, es importante que nosotros, ¿verdad?, lo creamos. Creamos que hemos sido perdonados. Creamos que hemos sido justificados.
Creamos que somos sus hijos. Tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino, tu compañero no lo crean. Pero ya no importa lo que ellos crean, importa lo que la palabra de Dios dice. Tal vez tu pasado viene y te atormenta y te dice el diablo a tu oído: ¿cómo tú vas a ser ahora hijo de Dios nada más? ¿Te acuerdas de todo lo que hiciste? No vale nada de eso. Vale lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por cada uno de tus pecados y mis pecados, para justificarnos delante de Dios, para hacer la paz entre Dios y nosotros, para darnos ese privilegio de ser sus hijos. Entonces vemos que aquí en este sermón del monte, vemos que Jesús quiere reafirmarle al creyente verdadero cuál es su identidad. Y es importante que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Jesús afirma la identidad de todo verdadero cristiano, a pesar de cualquiera que haya sido, como digo, tu pasado. Y qué mentira el diablo esté trayendo a tu mente, a tu corazón en el presente. No importa eso, importa lo que dice la palabra. Y si verdaderamente tú te entregaste a Cristo, te arrepentiste, naciste de nuevo, Jesucristo tu Señor y Salvador, tú eres hijo de Dios. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo. Esa es tu identidad delante de Dios. Tú no te ves así, tal vez las demás no te ven así, pero Dios te ve así. Dice: ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. Ustedes son la luz del mundo, dice aquí. Vaya conmigo a Efesios 5:8. No sé cómo entraste en esta tarde a este lugar. ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué pasó en tu vida ayer o en esta mañana? Pero déjame decirte que aquí la palabra de Dios dice que somos sus hijos y somos la luz del mundo. Efesios capítulo 5, verso 8. ¿Me dice con un amén cuando lo tenga? Dice: porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas, mas ahora ¿qué? Sois luz en el Señor. Por tanto, andad como ¿qué? Como hijos de luz. ¿Sí? En otro tiempo pertenecíamos a la oscuridad, a las tinieblas, a la vida rebelde hacia Dios, a la vida de pecado. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra del Señor. Pero a través de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Y ahora dice: mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. No es por ti ni es por mí, es en Cristo. Porque Él es luz. Y porque ahora tú le perteneces, ahora tú también eres luz, porque tú reflejas la luz de Cristo. Amén. Y por lo tanto se nos manda andar. Andar quiere decir vivir como hijos de luz, como hijos de Dios. Es un grande beneficio, es un grande privilegio, pero trae una grande responsabilidad, y es vivir como lo que somos. Amén. ¿Cómo podemos influenciar al mundo? Viviendo lo que somos. Amén. Entonces dice: erais tinieblas, sois luz. Vamos a Efesios, ahí mismo en el verso 2, capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 a 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Jesús, a vosotros, a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando del diablo,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales dice también todos nosotros, Pablo refiriéndose a los creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos, éramos, anduvimos de esa manera cuando la luz de Cristo no nos había iluminado. Esa era nuestra vida, igual que los demás, dándole rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestros gustos. Pero ahora, como hijos de luz, andad como hijos de luz. Amén. Vive lo que eres. Habla como lo que eres. Piensa como lo que eres. Amén. Pero ahora somos luz, ahora tenemos vida, ahora somos hijos de Dios, ahora somos la sal y la luz del mundo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en Cristo Jesús, solamente por gracia. No es por obras, no es por lo que hagamos. La palabra de Dios dice en Efesios que por gracia somos salvos por medios de la fe en Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca y diga yo soy más bueno que él y yo por eso me gané el favor. No, no es por obras. Es por la fe en Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Estamos hablando de la identidad del cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesucristo está tratando de enfatizar cuál es la identidad del verdadero creyente. Amén. No importa lo que haya sido, si viendo en Cristo, su identidad cambió. Ahora es hijo de Dios, ahora es sal del mundo, ahora es luz del mundo. Vaya conmigo a Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Jesús sigue predicando, Jesús sigue hablando a las multitudes y les dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, pero cuando dice sigue no es un seguir por conveniencia, no es un seguir así nada más de lejecitos, sino está hablando de aquel que pone su fe en él verdaderamente como Señor y Salvador. Dice, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque eso es lo que sucede. Antes andábamos en tinieblas, antes vivíamos como queríamos, antes hacíamos lo que los demás hacían, pero ahora aquello que nos gobernaba ya no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la luz vino a nuestra vida y ya no andará más en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de la vida, que es Jesús, ha venido ahora a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Jesús, yo soy la luz del mundo. Este mundo está hablando, ¿verdad? No del planeta Tierra, está hablando de la humanidad, de los seres humanos, está hablando de un sistema de creencias y pensamientos por medio del cual este mundo se conduce y vive. Entonces dice Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Este mundo está en tinieblas y es gobernado por las tinieblas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No es algo que nosotros como creyentes nos inventamos o decimos, es lo que la palabra de Dios dice. Este mundo, esta raza, esta sociedad humana está en tinieblas. Ahora, las tinieblas representan el pecado, representan la desviación de la humanidad, ¿verdad? Se han alejado de Dios, de la voluntad de Dios, están en rebeldía con Dios. Entonces, siempre que se habla de tinieblas, ¿verdad? Está hablando del pecado, de la desviación de la humanidad,
¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha rebelado contra Dios y a causa de que está en oscuridad en su corazón y en su entendimiento. Y están influenciados ¿por quién? Por el diablo, que es el que influencia a hacer todas esas cosas. Ya de por sí hemos nacido en pecado y nuestra naturaleza humana no quiere hacer lo que Dios le agrada. Pero arriba de eso todavía viene el diablo y influencia nuestras vidas, nuestros pensamientos, para que hagamos cosas que van totalmente contra de la voluntad de Dios y deshonran su nombre. Amén. Entonces, las tinieblas, como digo, representan el pecado y la desviación. Y vamos a Juan, primera de Juan 5:19. Voy a irme un poquito más rapidito porque si no se nos va a hacer muy tarde. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando hablo de que el mundo está influenciado por el diablo, ¿verdad? Y de alguna manera manipula el diablo a las vidas a hacer lo malo, no es porque nosotros como cristianos ahora ya nos creamos mejor que todos y que estamos nada más viendo los errores. No, la Biblia literalmente dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo su control. Todo aquel que no está en Cristo está bajo el control del diablo, y así lo dice la palabra de Dios. La humanidad completa está en tinieblas. Cada vez hay más luz en este mundo. La tecnología, toda la ciencia ha crecido y hay luces que iluminan más, ¿verdad? Toda esta tierra y los lugares y las casas y todo, pero si no está Cristo están en tinieblas. Si no está en Cristo están en tinieblas. Y hermano, como le digo, si usted quiere darse por ahí cuenta, si tiene dudas de esto, pues nada más prenda la televisión o métase al teléfono y vea noticias y vea cosas que están pasando, y nada más observe si verdaderamente este mundo no está en tinieblas. Lo podemos ver, hermano, con nuestros ojos, lo podemos oír a nuestros alrededores, y muchas veces lo podemos hasta sentir, porque somos víctimas de alguna manera de esa humanidad que está en tinieblas. Amén. La gente anda enojada, la gente anda desesperada por dentro y anda buscando una oportunidad para sacar su enojo, para sacar su frustración, y el que se le atraviese, pum, ahí va. Es triste, pero esas tinieblas, esa oscuridad que hay en la mente y en el corazón, pues hermano, pues no se puede quedar adentro, sale para afuera. Y por eso vemos lo que vemos, que sucede. Amén. Entonces, hermano, intelectualmente y moralmente, hermano, el mundo se ha desviado por completo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, aunque andan caminando. Si las tinieblas representan, hermano, pecado y desviación, ¿verdad?, de la voluntad de Dios de parte de los humanos, la luz representa la santidad y la verdad. Eso representa la luz. Entonces, por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la personificación perfecta de la santidad, de la pureza y de la verdad. Dice: yo soy la luz, yo soy la verdad. Él es la personificación perfecta de la santidad, de la pureza y de la verdad de Dios. Amén. La luz de Jesús es la única que puede penetrar y vencer las tinieblas. Es la única esperanza para el mundo. Por eso, aunque se enojen cuando nosotros decimos solo hay un camino, solo hay una verdad, solo Jesús puede dar vida, la gente no quiere oír eso. La gente no, pues quiere oír que hay muchos caminos al cielo y hay muchos caminos que llegan al Padre, pero la Biblia dice que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente la luz de Jesús puede penetrar y vencer a las tinieblas que están gobernando este mundo. Juan
capítulo 1, verso 4 y 5. No se me duerman, hermanos, porque le voy a preguntar algo si lo veo dormido de acá. Juan capítulo 1, verso 4 y 5. Amén. Dice Juan capítulo 1, verso 4 y 5: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la única luz que puede vencer las tinieblas, porque las tinieblas no pueden vencer la luz de Jesús. Amén. Jesús es el único que puede sacar de las tinieblas a cualquier persona, no importa qué tan oscuras sean, pero lo único que se debe hacer es creer en Él y seguirle con todo su corazón. Yo soy un testimonio de que solo Jesús puede sacar de las tinieblas. Traté muchas cosas, nada pudo cambiar mi vida. Seguía yo, ¿verdad?, esclavo del pecado y esclavo de mis propios deseos. Pero llegó Jesús, llegó su palabra, llegó su salvación a mi vida. Y eso rompió las cadenas, deshizo la autoridad y el gobierno que el diablo tenía sobre mi vida, y me sacó de las tinieblas, y ahora me trajo a su luz admirable. Amén. Denle un aplauso al Señor, ¿no? Y no tienes que tener mucho dinero para comprar esto. No tienes que hacer muchas cosas para tener esto. No tienes que, voy a cambiar y voy a portarme bien y voy a hacer esto para... No, olvídate de eso. No se trata de nada de que tú hagas o tengas o puedas hacer. Solo tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por tu pecado en la cruz del Calvario, que Él dio su vida para que tú pudieras vivir, para que fueras llamado Hijo de Dios. Solamente tienes que creer de todo tu corazón, no solamente con esto, sino también con esto. Es lo único. Dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice que Él es la luz, hermano, lo dice en dos sentidos. Primero, en sentido intelectual. Segundo, en sentido moral. La luz de Jesús viene a afectar lo intelectual y también de alguna manera viene a afectar nuestra vida moral. Amén. La Biblia nos enseña, y podemos verlo también nosotros, que la humanidad se ha corrompido, tanto mentalmente como moralmente. O sea, tú escuchas a una persona cuando tú le mencionas de Dios y las cosas tan tremendas que salen de su boca, porque es lo que piensa, que blasfema contra Dios. Y hace unas cosas que lo único que muestran es que esa mente y ese corazón están depravados, ¿verdad?, en la maldad. Entonces, la luz de Jesús viene y obra tanto en lo intelectual, pero también, ¿verdad?, moralmente. Y esto tiene que ver, está hablando de en la mente y en el corazón. Por eso es que cuando la palabra de Dios verdaderamente toca una vida, es porque no solamente lo hizo comprender la verdad, revelándose a Él,
sino también obró en su corazón y lo transformó. Amén. Es cuando verdaderamente surge el nuevo nacimiento y esta persona viene verdaderamente a ser hijo de Dios. Mentalmente, el mundo sabemos que está lleno de mentiras. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por lo que los expresan, y también podemos ver a través de lo que expresan que ignoran y se oponen a la verdad de Dios. Eso es a manera intelectual. Moralmente, ¿verdad? Como les digo, se han corrompido, se han entregado a actos vergonzosos, han perdido todo el temor a Dios. Y cuántas horas con la tecnología no vemos gente que hasta da tristeza cómo se ponen a hablar de Dios sin ningún temor, y a muchos hemos visto que inmediatamente que cuando terminan de hacer eso algo les sucede, hasta rayos han caído y han pasado tantas cosas que caen ahí fulmigados porque se atreven por su ignorancia a hablar de Dios de una manera que, híjole, es triste oírlos, por falta de que, ¿verdad?, su corazón y su mente están en la mentira. Amén. Entonces, pero esa es su condición. Se han corrompido, se han entregado a actos vergonzosos y han perdido todo el temor a Dios. Esa es la condición de todo ser humano que está sin Cristo. La compasión de Dios para con la condición de los hombres. Bueno, vemos que a pesar de esa actitud de la humanidad, a pesar de la rebeldía de la humanidad, pues Dios tiene compasión, dice su palabra. Dios no nos fulmiga a todos en un momento, pero Él tiene compasión, se compadece de nosotros, tiene paciencia con nosotros. Amén. Y en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo está en tinieblas. Dios, en vez de decidir como cuando decidió allá con Noé, con el diluvio, y decir, bueno, pues voy a acabar con todos, bueno, Dios se compadece y ve que la única forma de que este mundo, de esta humanidad pueda tener esperanza, es que Él mismo venga en la persona de Jesucristo a traer luz, y para que todos aquellos que corran a esa luz puedan tener la oportunidad de salir de las tinieblas. Amén. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Cristo se encarnó. Él es la luz del mundo y Él se encarnó. Él tomó un cuerpo humano para venir a este mundo, para poder alumbrarte a ti y a mí, y por eso estamos aquí. Y ese sigue siendo la invitación a todos aquellos que no están en Cristo, aquellos que permanecen en la oscuridad, que vengan a esa luz que dejó su trono, esa luz que dejó, ¿verdad?, su gloria, para venir y morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Jesús se encarnó y entra a este mundo para ofrecer su luz, pero la palabra de Dios dice que a pesar de todo lo que Jesús habló y hizo en ese tiempo, fue rechazado. Fue rechazado, y es triste, pero eso pasó. Tú ves a un hombre que es diferente a todos, que habla diferente que todos, que hace milagros, que sana a los ciegos, que levanta a los cojos, que hace oír a los sordos, que multiplica el pan, los peces, que calma la tempestad, que ofrece vida eterna, y le rechazan. Le rechazaron. Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, Jesús se encarnó para venir a traer luz, para sacar a la humanidad de su oscuridad,
de las tinieblas, de librarlos de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué dice aquí? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Su mente, hermano, del ser humano permanece confundida en oscuridad. Y así como en aquellos tiempos, hermano, la gente sigue rechazándolo en estos tiempos. Prefieren permanecer, ¿verdad?, en la mentira, que aceptar que Jesús, ¿verdad?, es el Salvador, que lo necesita. La gente prefiere correr, ¿verdad?, a los psicólogos, prefiere correr a los psíquicos, prefiere correr a los brujos, prefiere correr a cualquier lado, pero no quiere correr hacia Jesús. ¿Por qué? Porque quiere que sus problemas se le mejoren, pero no quiere cambiar su manera de vivir. No quiere. No quieren que Jesús gobierne su vida. No quieren someterse a la palabra de Dios. Y por eso es que tratan una cosa, tratan otra cosa, tratan otra cosa. Y tal vez les funciona por un momento, pero al final vuelven a lo mismo. ¿Y qué termina a veces? Suicidándose. ¿En qué terminan a veces? Causando daños a otros para sacar su frustración, porque ya están cansados de la vida y no encuentran remedio, pero se niegan. ¿Por qué? Porque aunque sufren por su maldad, desean seguirla haciendo. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas, amó más su pecado, amó más su fornicación, amó más su drogadicción, amó más todo lo que hacía. Y por eso, como aquí le dice que eso no va con Dios, entonces pues no quiero nada de Dios, mejor sigo donde sigo. Bueno, la luz, como le digo, vino en dos sentidos: intelectualmente, tratar con la mente, a revelarse al hombre, pero también moralmente, ¿verdad? Vino a tratar con el corazón, que se ha corrompido porque se ha entregado a sus deseos, y ha perdido todo temor de Dios, y causa de eso pues se ha caído en la esclavitud del pecado, ha sido arrastrado a pasiones bajas, ¿verdad?, que a veces ni los animales hacen, pero el hombre las hace por causa de que está en tinieblas. Romanos 1. Romanos 1, vaya conmigo. Y vamos a leer del versículo 21. Sé que a veces, hermanos, nos extendemos un poco más, pero como le digo, yo no quiero decirle lo que yo pienso, yo quiero decirle lo que la palabra de Dios dice, y queremos aprender. Amén. Entonces, muchas veces, pues, hacemos otras cosas que nos entretienen, y pues sí nos podemos pasar 1 hora o 2 horas viéndola, ¿verdad?, sin ningún problema, pero a veces cuando es la palabra de Dios como que es más difícil, ¿verdad? Pero esto trae vida. Amén. Entonces tengan paciencia. Amén. Romanos 1, verso 21 al 32, lo voy a leer, ¿ok? Dice: pues habiendo conocido a Dios, está hablando del ser humano, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Entonces, hermanos, vemos y dice que envanecidos en su razonamiento y en su corazón fue entenebrecido a causa de negarse, ¿verdad?, a aceptar la luz de Dios, a reconocer a Dios. Pues, hermano, Dios dijo, los entregó, ¿verdad?, a su propia maldad, su oscuridad que hay en su corazón, y por eso vemos tanta depravación y tanta maldad en este mundo. Amén. La luz de Jesús, hermano, trae revelación, ¿verdad?, intelectual al razonamiento del hombre, y limpia el corazón para que ahora viva en el temor de Dios, guiado por su palabra. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en nosotros? Nos hizo entender a través de su palabra, hermano, que era la verdad de Dios. Y a través de entender la verdad de Dios, ahora nuestro corazón fue limpiado y vino el temor hacia Dios para querer vivir conforme su voluntad, ¿verdad? Entonces, por eso la luz de Jesús viene y trabaja en lo intelectual y también trabaja en lo moral, que es en el corazón. Amén. Aquellos que han creído en Jesús, la luz de Jesús ha resplandecido en sus corazones y los ha sacado de las tinieblas. Esa luz representa para ellos la verdad de Dios que los guía a su voluntad. ¿Eso representa ahora la palabra de Dios para usted? ¿Qué representa la palabra de Dios para ustedes? ¿La verdad de Dios? Espero que sí. La palabra de Dios es la que nos enseña la voluntad de Dios. ¿Cómo haremos la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, porque es la que nos muestra. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no conoce la palabra y entiende la palabra. Amén. Y para cada hijo de Dios, la palabra de Dios representa la verdad de Dios y representa la guía para hacer su voluntad. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos muestra por dónde debemos de ir. Amén. Ya no tenemos excusa, ahora tenemos la guianza misma de Dios, la sabiduría de Dios para enseñarnos por dónde tenemos que ir. El mundo dice una cosa, piensa una cosa, hace una cosa, pero tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esa está en la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Tú eres la luz del mundo. Si tu fe está puesta en Cristo, te ha hecho su Hijo, te ha hecho sal y te ha hecho luz.
La pregunta en esta tarde, ya hemos visto entonces la identidad de todo cristiano. La identidad de cada cristiano es importante que entendamos, ¿verdad? A lo que somos, como les decía, para poder vivirlo. Porque si no creemos lo que somos, pues muy difícil vamos a poder vivirlo. Amén. Pero la pregunta entonces en esta tarde no es con la intención de cuestionar tu identidad como creyente, sino es en esta tarde la pregunta si estás viviendo como lo que eres. Esa es la pregunta que Dios y el Espíritu Santo nos hace en esta tarde. ¿Estás viviendo conforme lo que eres? ¿Estoy viviendo como lo que soy? ¿Estoy representando a Jesús como su Hijo? ¿Estoy siendo esa sal? ¿Estoy siendo esa luz al mundo? Eso es lo que debemos de preguntarnos cada uno en nuestro corazón. Ahora entonces ya vimos la identidad de todo cristiano. Ahora vamos a ver el propósito de todo cristiano. Todo cristiano verdadero tiene una misión, tiene un propósito. De otra manera, si no fuera así, Dios podía habernos llevado en el momento que nos convertimos. Amén. Si no tuviéramos un propósito, si no tuviéramos una función que desempeñar, pues el día que nos salvó, pues que nos hubiera llevado Dios a su presencia. Si lo que nada más quieres, ¿verdad?, agarrar y colectar cristianos, pues ya nos hubiera llevado en el momento que nos arrepentimos. Pero no, tenemos un propósito como hijos de Dios, como creyentes, como luz y como sal. Tenemos un propósito y por eso estamos aquí en este mundo. Hasta que el Señor diga, ya es tiempo, que vengas conmigo. Entonces todo cristiano verdadero tiene una misión, tiene un propósito. Dios no nos llevó inmediatamente porque Dios quiere usar nuestras vidas como instrumentos para seguir sacando más vidas de la condición en la que se encuentra. A veces somos egoístas y como ya estamos en Cristo, como ya estamos en la luz, como ya tenemos la salvación, pues los demás que se las arreglen, ¿eh? Si permanecen en la oscuridad, que permanezcan. No, es que no debe ser uno egoísta, uno debe de compadecerse como Cristo se compadeció de nosotros, amén. Debemos recordarnos cómo estábamos cuando vinimos a Cristo. Y así hay muchas personas más, y el propósito de Dios al dejarnos aquí y es que seamos esa luz, hermano, que influyamos en aquellos que están en oscuridad. Yo no soy predicador, podrás decir, yo no soy evangelista, yo no soy misionero. No necesitas ser. Ya tienes, ¿verdad? Ya has recibido de Jesús, que has recibido perdón, has recibido salvación, has recibido vida eterna. Tienes un testimonio que compartir con tu compañero de trabajo, con tu compañero de la escuela, en tu casa, con tus hijos, tu familia, tus papás, tus hermanos. Tienes un testimonio que compartir. No puedes callarte, no puedo callarme. Tenemos una misión, tenemos un propósito y no podemos olvidarnos de esto. Acuérdate, tú estás aquí porque alguien te habló de Cristo, alguien te presentó la palabra de Dios, alguien te dijo que había esperanza para ti. Por eso estás aquí, por eso. Y así como Dios usó a alguien para iluminarte a ti y a mí y sacarnos de las tinieblas, así Dios quiere usarnos para sacar a aquellos que todavía se encuentran en esa condición. Por eso Jesús, ¿verdad?, dice que somos la luz. Pero Jesús no solamente dice que somos la luz, nos enseña lo que es ser la luz. Mateo 14 y 15 del capítulo 5 que estamos aquí viendo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús aquí, como le digo, no solamente nos dice que somos la luz, sino nos enseña lo que es ser luz. Y Jesús nos ilustra a través de estos dos ejemplos que muestra aquí en estos versículos el propósito de la luz. O sea, tu propósito y mi propósito, ¿verdad?, que hemos obtenido la salvación.
Y hace mención Jesús aquí de una ciudad, ¿verdad? Da un ejemplo Jesús aquí. Y en los tiempos antiguos, de alguna manera, se dice que se buscaba construir las ciudades en lo más alto, ¿verdad? Y esto tenía un propósito. El propósito era para poder cuidarse o defenderse, ¿verdad? De sus enemigos. Y entre más alto estuvieran, de alguna manera podían ver cuando se acercaran, ¿verdad? Y podían protegerse más contra sus enemigos. Entonces tenía un propósito. Estratégicamente, aquellos que hacían esa ciudad en un monte lo hacían, ¿verdad? Pensando en el momento que vinieran sus enemigos a poder a querer derrotarlos o apoderarse de ellos, ellos pudieran verlos de lejos y pudieran protegerse, ¿verdad? Y de alguna manera vencerlos. Esa era la estrategia que ellos pensaban cuando se ponían a construir esa ciudad allá arriba. Ahora, teniendo una ciudad allá arriba, los protegía de alguna manera, les daba ciertas ventajas, pero algo también que provocaba era que podía ser vista por todos y podía ser vista de lejos. Amén. Y entonces Jesús pone aquí este ejemplo y dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, en lo alto no se puede esconder. Estratégicamente, hermano, tomando este ejemplo de Jesús, esta ciudad fue puesta ahí para tener mayor visión y poder defenderse. Pero a la misma vez, como les digo, es imposible que se pueda esconder. Al contrario, por más pequeña, ¿verdad?, que sea las luces o las antorchas que prendan en esta ciudad, ¿verdad?, podía ser apreciada desde muy lejos. Amén. Desde muy lejos, porque está en lo alto. Entonces, entre más oscura fuera la noche, ¿verdad?, esa luz iba a brillar más y iba a poder ser distinguida a la distancia, por más pequeña que fuera esa luz. Entonces, donde quiera que tú estés, lo que Dios nos está tratando de decir aquí es que donde quiera que tú estés, Dios estratégicamente te ha puesto a ti ahí y me ha puesto ahí. Amén. Y si verdaderamente tú eres la luz, y si verdaderamente yo soy la luz, entonces, hermano, los demás tienen que darse cuenta. Tienen que darse cuenta, hermano. Porque por muy oscuro que esté el mundo, por más tinieblas, ¿verdad?, que estén controlando este mundo, pues nuestra luz debe de brillar más, porque debe de haber una diferencia entre el creyente y no creyente, el que teme a Dios y el que no teme a Dios, el que busca obedecerle y el que no busca obedecerle. Tiene que haber una diferencia grande. Y si tú y yo pasamos desapercibidos, hermano, totalmente donde quiera que nos encontremos, entonces algo mal está pasando. No estamos brillando como debemos de brillar. Y a ti y a mí Dios no nos salvó para que estuviéramos escondidos, hermano. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Dios no te salvó a ti y a mí para que fuéramos agentes secretos. Sabes que los gobiernos tienen agentes secretos, ¿verdad? Que nadie puede saber que trabajan para el gobierno, que trabajan, que están de alguna manera representando al gobierno. Y ellos deben de pasar desapercibidos, pero no, tú y yo no fuimos salvados para ser agentes secretos de Jesucristo. No. Dice la palabra de Dios que tú y yo se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo reconciliamos a Dios y el hombre? A través de ser luz, a través de hablar su verdad, a través de vivir como Jesús. Amén. Entonces, así como tampoco, hermano, no tiene sentido prender una luz y luego guardarla abajo de una caja o canasta. Vemos este ejemplo de esta ciudad y vemos también el ejemplo que Jesús dice que
Nadie va a prender una luz para después esconderla abajo de una caja o de una canasta. O sea, eso es algo sin sentido. ¿Alguien hace eso aquí? Cuando está en oscuro, ¿alguien prende una luz y luego la esconde abajo para que no se vea? Es algo absurdo. Es algo absurdo. Entonces, la luz es para iluminar, la luz es para guiar, la luz es para evitar que se vaya alguien por el camino incorrecto. Entonces, hermano, hablábamos de la sal. La sal trabaja, dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal trabaja de una forma callada y secreta, preservando de la corrupción, dando sazón. Pero la luz, hermano, trabaja de una forma abierta y obvia ante los demás, ante el público. Entonces, tanto el cristiano tiene el propósito de preservar que el mundo no se vaya en su desenfreno en el pecado, como también tiene el propósito de iluminar públicamente, mostrar lo que es Dios y lo que es su verdad. Amén. Y por último, hermano, entonces vemos la identidad del cristiano. También vemos el propósito del cristiano, y ahora por último ya el fin del cristiano. ¿Y qué es el fin del cristiano? Bueno, el objetivo y la finalidad de cada cristiano, de por qué existes en este mundo, para qué Dios te salvó. Entonces, el fin del cristiano, uno es el propósito y otro es el fin. Y el versículo 16 del capítulo 5 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, en tercer lugar, vemos que el fin de todo cristiano es, ¿verdad?, que la humanidad que está en tinieblas, a través de ver cómo nosotros somos diferentes, glorifiquen a Dios. No todos lo van a hacer, ¿verdad? Es claro, no todos van a venir a Cristo. Y lo veíamos cuando hablábamos de que bienaventurados los que padecen persecución. O sea, hablar la verdad, ser luz, también va a causar persecución. O sea, no todos van a querer, pero van a haber algunos que sí. Entonces, el objetivo es que cuando esa palabra llegue al corazón de otros y que el Espíritu Santo obre en ellos, abra sus ojos, estas personas glorifiquen a Dios cuando contemplen, ¿verdad?, tu testimonio y mi testimonio. Amén. Entonces, nuestro objetivo, hermano, el fin de cada cristiano es que nuestra obediencia y nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar conduzcan a aquellos que son iluminados a glorificar a Dios, a reconocer que fue Dios a través de Jesús que pudo hacer posible una persona que estuvo en tinieblas, ahora por la luz de Jesús, ¿verdad?, que ha llegado a su entendimiento y a su corazón, viva, actúe, piense y hable diferente. No sé si a usted le tocó que le hicieran eso, pero ha habido muchos creyentes que nadie hubiera pensado que iban a venir a Cristo. Y si había alguien que pensara que no merecía estar en Cristo, era esa persona. Pero de repente llega la luz de Cristo y esta persona ya no hace lo que hacía, ya no habla como hablaba, ya no consume lo que consumía. Y dices, ¿qué le pasó? Y no hay más que darle la gloria a Dios. No hay más que darle porque solamente Dios pudo hacerlo. Y por eso, conociéndose uno como era, como pensaba y donde estaba, y ver el milagro que Dios hizo en tu vida cuando alumbró tu corazón y tu entendimiento, no tienes más que rendirte a Dios y decir, solo tú lo puedes hacer. ¿Cómo voy a callar esta verdad si yo mismo soy testigo de lo que tú puedes hacer cuando iluminas la mente y el corazón del hombre? ¿Cómo voy a callarlo? ¿Cómo voy a creerle al diablo que esa persona nunca va a venir a Cristo si he sido testigo mismo del poder de Dios?
Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Entonces, hermano, el fin de cada cristiano, el objetivo que debemos de tener nosotros, la finalidad es que nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, lleve a los demás a glorificar a Dios. Lo digo, hermano, porque lo dice la palabra, pero también tristemente hay algunos que son religiosos nada más y que piensan que Dios no le importa mucho cómo vives, que Él solo se fija en el corazón. Hay personas que las he oído literalmente decir eso. Dios solamente se fija en el corazón. Él entiende si yo hago acá y vivo acá y hablo allá. Ay, una palabra mala y esto acá, esto allá. Y dicen, no, déjame decirte que sí le importa a Dios. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, sí le importa, es importante, porque vosotros sois la luz del mundo. Efesios, ya vamos a acabar, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, porque somos hechura suya. Quiere decir que todo lo que ha pasado en nuestra vida, esta salvación que tenemos ahora en nosotros, Dios la hizo por nuestra fe en Cristo. Él la hizo. Pero Él tenía un propósito. Dice, creados en Cristo Jesús. Recibimos la salvación por Jesús. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para que se duerman en sus laureles? ¿Para que vivan como quieran? No, dice, para buenas obras. Obra está hablando de acciones, está hablando de tu manera de vivir, de hablar, de ser, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando decidió tener compasión del hombre para proveer a Jesucristo, para que todo aquel que pusiera su fe en Él, desde entonces Dios ya estaba contemplando que aquellos que salvaran ahora iban a poder vivir conforme su voluntad de Él. O sea, Dios te salvó y me salvó con un propósito, para que viviéramos reflejando lo que Él es. Amén. No es fácil. Somos imperfectos, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos quedando cortos, sí. Pero tu intención, tu deseo debe ser cada día ser lo que Él quiere que seas. Tu corazón debe ser sincero, buscándole, buscando aprender, buscando practicar, buscando hacer su voluntad. Tu corazón no debe conformarse a decir, ya soy salvo y al cabo la gracia de Dios todo perdona, yo voy a vivir como quiera y no me importa lo que los demás piensen. No, eso no debe ser, no. Tú debes de tener bien consciente y presente que tú tienes un fin, tu salvación tiene un fin. Y es llevar gloria a Dios. Y la única manera que vas a hacer eso, que los demás glorifiquen a Dios, es cuando vean en ti el reflejo de Dios mismo. Lo cual es todo lo contrario que lo que este mundo refleja. Amén. Entonces, ya para terminar, dice esta pregunta para aquel que es cristiano: ¿estás brillando? ¿Estás haciendo lo que eres en Cristo? ¿Estás asumiendo tu identidad? ¿Estás cumpliendo tu propósito como cristiano? ¿Estás influenciando a este mundo con tu vida? ¿Estás cumpliendo con el fin para el cual fuiste salvo? ¿Estás llevando a cabo tu objetivo, causando que tu testimonio ayude para que otros glorifiquen a Dios por lo que ven en ti? Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, que no es cristiano, que no ha entregado en su corazón a Jesús, que no ha puesto su fe en Él, la pregunta para ti en esta tarde es:
¿Estás contento donde estás? ¿Quieres salir de las tinieblas? ¿Quieres ser libertado del pecado? ¿Quieres venir a ser hijo de Dios? ¿Quieres ser parte de la sal y la luz, la cual son aquellos que han entregado su vida a Cristo? Este es el día. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Jesucristo con todo tu corazón. Que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que Él derramó su sangre para que tú fueras de alguna manera liberado, rescatado del pecado, y para que pudieras encontrar perdón y salvación a través de reconocer a Jesús como tu Salvador. Solamente tienes que hacer eso. Y en esta tarde te quiero pedir que te pongas de pie, ¿verdad? Y si no has entregado tu vida a Cristo, humíllate a Dios en esta tarde. A Él no lo podemos engañar. Como le digo, Él conoce el corazón. Humíllate a Dios en esta tarde. Reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y en esta tarde tú puedes pasar a ser su hijo, y tú puedes pasar a ser ciudadano del reino de Dios, y tu vida va a ser cambiada, transformada, y tú vas a poder ser esa sal y esa luz. Amén. Tienes familia que no conoce de Cristo, tienes familia que te duele ver cómo se encuentra y no hay, ¿verdad?, la manera que puedes ayudarlo. La mejor manera de ayudarlos es a través de compartir la verdad de Dios con ellos. Amén.